Que el Señor les bendiga, Dios les bendiga una vez más. Damos gracias a Dios por una vez más que el Señor nos permite el podernos conectar juntamente con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios porque estamos acá un martes más. Tenemos martes 11 de febrero 2025. Así es que sean todos ustedes bienvenidos. Este es su espacio, palabra de Dios, palabra que transforma. Estamos muy contentos de poderles saludar a cada uno de ustedes una vez más. Gracias por siempre estar pendiente en lo que es de este espacio. Este es su espacio donde aprendemos de la palabra de nuestro Dios. Quiero darle la bienvenida a nuestro hermano David Ramírez, que está desde Canadá. Dios le bendiga. Y nuestra hermana Ana Ruth también desde Canadá. Dios le bendiga. Y nuestra hermana Katia Ruiz desde El Salvador. Sean bienvenidos. Y las dos hermanas, Dios les bendiga por estar con nosotros conectados por primera vez en este espacio y espero de que no sea la última. Esta es la primera, pero espero que no sea la última. Son bienvenidas las dos. Así es que vamos a poner en las manos del Señor, hacemos una oración para que sea el Señor, ¿verdad? Poniendo las palabras correctas en los labios, ¿verdad? De nuestro hermano David, que estará compartiendo lo que es la historia de José, algunos aspectos de su vida, de su familia, en la vida de José. Así es que vamos a orar y luego le estaré entregando el tiempo, hermano David, para que usted Amén. tome su tiempo. Padre que estás en los cielos, en esta hermosa hora, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote honras y gloria por todo, Señor, lo que te ha hecho con cada uno de nosotros. Ponemos, Señor, en tus manos este día, Señor, este momento, donde estaremos, Señor amado, escuchando, aprendiendo de tu palabra. Utiliza, Señor, los labios de nuestro hermano David, quien estará impartiendo, Señor, el conocimiento, Padre, respecto a la vida de José, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a aquellos que van a estar escuchándonos y que van a estar unidos juntamente con cada uno de nosotros. Amén y amén. Bien, hermano David, Dios le bendiga. Bienvenido nuevamente y Amén, amén. le entrego el tiempo. Así es que adelante. Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por estar permitiéndolos el Señor llegar hasta sus hogares a través de estos medios. Esperamos que la enseñanza de esta tarde sea de bendición a su vida y también que todos juntos podamos aprender. Ahora esta tarde vamos a hacer un poquito diferente el programa, pero tenemos a dos panelistas, las cuales estarán con nosotros apoyándolos con sugerencias, ideas de varias perspectivas acerca de la vida de José. Nos parece a veces muy simple, o nos parece muchas veces sencillo el cómo este personaje llegó desde ser un muchacho el cual vivió en los campos en Canaán, ¿no? Llegó a ser el segundo después del rey de Egipto, un imperio grandísimo. Es muy interesante, esperamos que usted nos acompañe a través de este viaje conociendo este personaje, José, hijo de Jacob y Raquel. Para esto hemos estudiado un libro y le vamos a dar crédito a nuestro hermano, el escritor de este libro, Eliyahu Eisenberg, director del Instituto Bíblico en Israel. También vamos a estudiar, hemos tomado notas de lo que es la Biblia Nueva Jerusalén. También otros libros, los cuales nos han ayudado a darnos unas ideas para poder enseñar lo que es la vida de José a través de la historia hebrea de José con un giro hispanoamericano de cómo nosotros entendemos cómo este muchacho vivió en aquella área del planeta, pero cómo también nosotros pensamos, cómo ellos pensaban allá, cómo nosotros pensamos acá. Como en toda familia, muchas veces tenemos propósitos de los cuales nosotros queremos aprender. Nuestro propósito
con esta miniserie es llegar a conocer. Podemos poner la primera, hermano, la primera es presentación, aquí estamos. Este es un relato, lo vamos a hacer de miniseries y vamos a tomar en consideración las opiniones, sugerencias, ideas de las dos panelistas invitadas para que estén con nosotros esta tarde. Nuestra hermana Katia Ruiz Girón en San Salvador, El Salvador, y mi esposa Ana Ruth Bumay Ramírez, que está aquí en la ciudad de Kitchener, Ontario, Canadá. El propósito es que estudiemos la historia hebrea de José, hijo de Jacob y Raquel. Nuestro propósito con esta miniserie es llegar a conocer y encontrar detalles no presentados en prédicas sobre este personaje bíblico. Escudriñaremos su historia de varias perspectivas, incluyendo de cómo nosotros en Occidente vemos la relación entre padres e hijos, entre hermanos y su alrededor, consecuencias del favoritismo y cómo caemos en la mentira, engaño y pecado, el cual nos puede causar la muerte. Como es conocido, toda moneda tiene dos caras. Los desafíos de la vida nos ayudan a formar y pulir nuestro carácter. Ejemplo, el ser resiliente nos puede llevar muy lejos, así poder servir de bendición a otros y a los tuyos o suyos. La familia de José, hermana Katia, ¿qué podemos decir? ¿Cómo estaba formada esta familia? Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Bueno, es una familia tradicional, ¿verdad? De la época. Bueno, Jacob con sus mujeres y las criadas de ella, con muchos hijos, 11, 12 hijos, 13 hijos, porque allí no toman, en la descendencia no toman en cuenta a Dina, ¿verdad? Entonces es una familia muy numerosa, muy tradicional de la época. Hay varios aspectos, como usted lo mencionaba, que no se tocan en las predicaciones, en seminarios o algo, sino que lo dejamos casi como muy espiritual y no tocamos estas áreas, pero sí en José estaba rodeado de numerosa familia como lo era en aquella época. Amén. Si nosotros, hermanos, vemos cómo nos desempeñamos hoy en día, no podemos hacer a un lado que tenemos amigos, tenemos hermanos en la iglesia, tenemos nuestros propios hermanitos de padre y madre que están a nuestro lado. Miren lo importante que es el lugar a veces a donde vivimos. Parece que a veces no tiene influencia sobre nosotros, pero sí. Fíjese que la hermana, por ejemplo, Katia, viva en la zona central de El Salvador. Ella se siente influenciada por todo el comercio que está a su alrededor, por todo el desarrollo que ha tenido ese lugar, comparado a zonas de allá del oriente o comparados a zonas del occidente. Aún fíjese de que aquellas personas que están en oriente piensan bastante diferente y se preguntan el por qué ahí en la capital piensan aquella gente diferente a nosotros y los de la capital diferente a los de oriente. Eso es algo que a nosotros los debería de llamar la atención y a la vez también ver cómo esto va a afectar o va a influenciar nuestras familias o nuestros hijos. La educación, por ejemplo, en la zona central tienen más acceso a lo que es la educación. Hay muchos institutos, universidades
y cosas que ayudan mucho al desarrollo de nuestros hijos. Ahora bien, pasemos a la segunda slide, hermano. José era el hijo número 11 de Raquel y Jacob. Así es. Tenía sus hermanos mayores, tenía un solo hermano menor. No sé si ustedes han visto la película acerca de la serie de este personaje. Muy interesante. Y dice que su padre amaba mucho a este personaje. Si nosotros leemos el libro de Génesis, capítulo 36 y el 35, nos vamos a dar cuenta de cómo su padre prefería a este muchacho. Una razón por las cuales él prefería a este muchacho es porque su esposa le dio a luz cuando él ya estaba bastante mayor. Pero por esta razón sería apropiado, hermana, que nosotros hagamos preferencia por nuestros hijos. Esta pregunta se la vamos a hacer a la hermana, una de las panelistas, a mi esposa. ¿Se ve bien que nosotros como padres hagamos preferencias por nuestros hijos? Yo creo que no. Yo creo ¿Pero que... por qué no? Elabora un poquito más. Yo creo que si bien cada hijo, poner en claro que cada uno de los hijos necesita una atención diferente para desarrollarse a su full potential, a todo lo que ellos pueden, pero hay que tratar de compensar en la crianza y en el afecto a todos los hijos por igual, porque si no creas resentimiento, que no es bueno que el día de mañana exista entre tus hijos, porque vas a undermine, como a socavar, a lastimar la relación que va a existir en el futuro entre ellos cuando uno como padre ya no esté. Esto que acaba de decir, amén. Esto que acaba de decir mi esposa es, usted no lo va a oír casi en las prédicas, ¿sabes? No se lo van a explicar. Pero es importante. Claro que sí. Fíjense que en el Medio Oriente existía lo que se llama el concepto de primogenitura. Aunque en el hogar la primera que nació fuera una mujer, ese va a ser otro tema que vamos a hablar. Y tiene mucho de donde podemos hablar acerca de ese tema. Siempre la primogenitura se le daba al hijo hombre, al mayor. Y eso de la primogenitura a veces también causa problemas entre los hermanos. Vamos a ver esta relación entre los hermanos de José, sus padres. Y vamos a entrar a conocer dónde creció esta familia. ¿Por qué la tierra de Canaán era importante? Los recursos. A veces nosotros pensamos de que el lugar donde vivo es muy mal, en las tierras, pero a veces hay otros recursos. A veces es bueno para crecer ganado, a veces es bueno para sembrar trigo. Por ejemplo, las zonas de allá de la Unión, yo veía mucho de donde se sembraba lo que es la sandía en el verano. La sandía, el maíz, pero en la zona central hay otras cosas que son muy diferentes. O en la zona de Occidente, en Santa Ana. Allá en Usulután también anduve viendo las zonas frescas, el café. Allá en la Unión es muy raro ver plantas de café. Pregúntese por qué.
Los preguntemos por el ambiente, por el clima, por la zona montañosa. Dice, toda enseñanza bíblica vale la pena incluir el aspecto político, cultural, textos sagrados que se han encontrado y el estilo de la historia y narrativa que tenemos hasta hoy. Esta es una narrativa de una familia la cual, gracias a un personaje en esta familia, llegamos a conocer lo que es Israel, la nación hebrea, el pueblo judío y otros personajes que están ahora. Si no hubiera sido por este muchacho, la hambruna hubiera terminado con todo esto. Pero Dios, en su benevolencia, permitió que pasaran muchas cosas. Y entramos en un tema muy, muy delicado. Los sueños. La importancia de los sueños. Pero nomás lo vamos a verlo a la superficie ahorita. Más adelante vamos a tocarlo con más detalles. Pero ahorita, entre la familia de Jacob, sus hijos, y entre sus hermanos, José y sus hermanos, esta fue una de las, podríamos decir, hermana Katia, que esta fue la gota que rebasó el vaso. En inglés no se puede traducir literalmente la gota que rebasó el vaso, pero se traduce en la última espiga que le quebró la espalda al camello. Mire la importancia. La última espiga, la última varita, como decía. Ahora bien, la próxima slide. Amén, hermano David. Quiero agregar algo ahí, si me lo permite. Okay, claro, hermano, para eso estamos. Dios les bendiga a todos. Me llama la atención y es importante ampliar un poquito más lo que es en esta fotografía que tiene acá. En toda enseñanza bíblica vale la pena incluir el aspecto político, cultural. Como cristiano, en muchos aspectos se nos han enseñado siempre y hasta cierto punto las leyes acá en Estados Unidos, la iglesia está separada lo que es de las leyes políticas. La religión con la política no se mezcla. Puedo decir en teoría, porque si nosotros vamos a ver, es importante con los cambios de leyes que hay ahora en los gobiernos liberales y vamos a decir leyes depravadas en contra de la voluntad de Dios, en contra del diseño de Dios. Yo creo que hoy más que nunca, como dice el texto ahí, en toda enseñanza bíblica vale la pena incluir, hoy más que nunca vale la pena incluir lo que es el aspecto político. ¿Cuál es el impacto que puede hacer la iglesia en comunidades? Si nosotros vamos a ver bíblicamente, nosotros vamos a ver de personas de que se esforzaron y resaltaron lo que fue por ser obedientes a Dios, y vemos que alcanzaron puestos tan importantes en muchas ciudades, en los pueblos antiguos. Y nosotros vamos a ver la diferencia de un pueblo donde viven más personas cristianas a un pueblo donde menos personas cristianas viven. Donde menos personas cristianas viven, nosotros vamos a ver la delincuencia a todas horas. Pero donde hay comunidades que hay más personas cristianas, ¿y por qué me tomé este tiempo, hermano David? Importante es porque nosotros como iglesia a veces estamos enfocados únicamente en estar en las cuatro paredes y con aquellos que nos congregamos simplemente, cuando tenemos una comunidad alrededor nuestro que deberíamos de ampliar todas nuestras anchas y todas nuestras oportunidades para llevar una cultura
si lo pudiéramos llamar así, una educación cristiana, en vez de que los gobiernos entren con esas culturas y esas enseñanzas, podemos decir nosotros, hasta perversas, diabólicas, enseñando a los niños. Hemos visto nosotros aquí en la nación americana. La historia viene de que la Biblia se sacó de las escuelas, pero últimamente, oiga bien, sectas satánicas sacaron un libro y los estaban introduciendo en todas las escuelas de Estados Unidos, y esos libros se estaban enseñando en las escuelas. Pero en nuestros templos vamos a oír nosotros decir, nosotros no tenemos por qué relacionarlos con la política. Mi punto de vista es, yo no tengo que andar promoviendo a ningún político, pero sí mi responsabilidad es enseñarle a la membresía qué político, si usted tiene el derecho de votar, por quién votar, por aquello. Siempre decimos, hay algo mejor, hay más mejor, hay peor y hay más peor. Tenemos que escoger lo menos o lo más mejor que nosotros nos traiga beneficio a nuestras comunidades como persona y como iglesia. Es importante, me llamó la atención, quería agregar esto, en toda enseñanza bíblica vale la pena incluir aspectos políticos, culturales, textos sagrados que se han encontrado y el estilo de la historia y narrativa que tenemos hasta el día de hoy. Hasta ahí lo dejo, Dios le bendiga. No, es muy buena observación, y creo yo que vale la pena poner atención a lo que está pasando a nuestro alrededor. Por eso dije anteriormente, nosotros estamos rodeados de una sociedad en la cual muchas veces el mismo evangélico cristiano en cierto aspecto trae o tiene el concepto de que ignorar al mundo, no quiere saber nada del mundo. Pero hermano, estamos en el mundo, no estamos en otro planeta. Ubiquémonos, no estamos en el planeta Marte para solo los cristianos y en otro planeta toda aquella persona que piensa diferente a nosotros, nuestros hijos, como le estaba diciendo. Y no sé si hermana Katia tiene algo que decir, ya que ella vive lo que es en unas, podemos decir, en la capital de un país, porque es muy diferente vivir en una capital de un país que vivir en el campo allá afuera, donde hay mucha gente que no saben que existen partidos políticos, pero en la ciudad es algo muy totalmente diferente. A ver. Démosle tiempo a la hermana acá. Bueno, fíjese que sí, vivimos en la capital y una vez alguien dijo de allá por allá, ¿verdad? Allá por Oriente, ¿verdad? Allá hay 4 departamentos, así que los dejo a la imaginación. Dijo, yo no sé cómo es que ustedes pueden ser cristianos en la capital, dijo. Entonces se imagina, mire, bueno, voy a retomar algo de lo que el hermano está diciendo con respecto al entorno donde se creció José. Y el hermano Santos hablaba acerca de la lectura de la palabra, pero quizás voy a hablar algo acerca de el caso de José. Mire, Jacob tenía tantos hijos, tenía demasiadas ocupaciones y con el respeto de muchos, pues Jacob en realidad fue un mal padre, porque cuando lo vemos nosotros, hermano David lo dijo, se repite ese círculo vicioso. Los padres de él, que fue Isaac, ¿verdad? Y Rebeca, cada quien tenía un hijo favorito. Uno tenía, ¿verdad? Porque uno comía de su casa, ¿verdad? Amaba tanto a Esaú, y la otra porque Jacob era más tranquilo, lo amaba más. Entonces, ¿qué errorazo más grande cometemos como padres? Primero, porque hay un daño que se le está haciendo al hijo, pero también a su familia, a sus hermanos. En ese caso, todos sus hermanos, como dice el texto,
como dice el texto, ¿verdad? Que sus hermanos le hablaban con aspereza a José, ya no era ni tranquilidad. ¿Por qué? Porque a su papá, y quizás me estoy adelantando, pero a su papá se le ocurre tenerlo como preferencia, como su hijo preferido, tal vez porque él amó tanto a Raquel, ¿verdad? Que la amó más que a Lea, lo amó. Entonces ese amor él lo descargó o lo dejó ir en su hijo José. Pero ese fue un gran errorazo, porque hubieron daños incalculables en sus demás hijos. Entonces, el hecho, ¿verdad?, de que nosotros estemos rodeados de culturas, de creencias o todo lo que nos rodea. Mire, lastimosamente, y lo digo así, las personas que viven y quizás tienen muchos hijos, le dan mucha prioridad y en las zonas así rurales, lo voy a decir así, en las zonas rurales, como tienen tierras, tienen tantas cosas, la prioridad casi siempre o la fe que los padres tienen es en los varones. Y no me van a dejar mentir los hermanos. Y es verdad. Y que los varones y que vea y que nace el primero y vea y lo mando para Estados Unidos y ellas hacen dinero y mantiene a los otros y no, y el que está allá lo aman con todo el corazón y el que se queda aquí, ¿verdad? Ahí labrando la tierra y sudando y no, como aquel le manda y vos estás aquí, entonces hay esa separación y es un daño que se les hace a los hijos. En el caso de la capital nos toca diferente, estamos rodeados, bueno, creo que tenemos menos hijos por el hecho de que no es una vida muy diferente, es muy agitado. Entonces, estamos rodeados de tantas cosas que lastimosamente pueden dañarlos. Pero algo sí les puedo decir, hermano. Si nosotros como padres sabemos instruir, porque la instrucción es en la casa, no es en la escuela. En escuelas le mandan a uno para que aprenda a leer, escribir y sepa de historia, pero en la casa es donde se enseñan valores. En la casa, desde que está el niño o la niña en el vientre de la mamá, se le comienza a hablar, se le comienza para que ellos conozcan. Entonces, el hecho que nosotros vivamos en una zona fuera del área metropolitana no nos hace que nosotros seamos exentos de hacer las cosas bien, ni los que vivimos en la zona metropolitana de hacer también las cosas mal. No, todo lleva primero tener el temor de Dios, vivir bajo la gracia de Él y como decía mi hermano, sí, la política y tantas cosas, ¿verdad? Bueno, estamos ahorita en una coyuntura política muy fuerte en nuestro país, pero algo sí les puedo decir, que nosotros tenemos que practicar la justicia. Amén. Nosotros tenemos que practicar la justicia, enseñarles a nuestros hijos lo que es justo y lo que es injusto. Lo que daña la integridad de nuestras vidas, hay que enseñárselo a nuestros hijos. En nuestras comunidades también vamos a enseñar que el valor principal como ser humano es el derecho a la vida, el derecho a un trabajo y tenemos tantas cosas que nos pueden, si nosotros le enseñamos eso a nuestros hijos, vamos a tener personas que posiblemente en un momento puedan llegar a optar por un cargo público, no tal vez político, sino que por un cargo público, porque eso fue, José llegó a optar por un cargo, no fue político, sino que fue por la capacidad de él, todo lo que el rey vio, o sea, lo puso como gobernador, ¿verdad? O sea, ¿perdón? Más adelante vamos a tocar eso y vamos a entrar en detalles. Vamos a ver la importancia que le estaba diciendo desde un principio. Nuestro hermano mencionó un aspecto, el aspecto político. Excelente. Y le diría una cosa.
seamos realistas y pensemos dónde estamos parados. Mucha gente, la idea en la teoría es de que la iglesia y la política están separados. Yo le diría que es todo lo contrario. Es una idea equivocada, que por siglos ha estado equivocada. Y la seguimos mencionando y la seguimos practicando. La iglesia está basada en la política. Cuando Jesús llamó a los apóstoles, los hizo, vemos su forma de escoger a sus apóstoles, no era cualquiera, él los escogió. Ya estaba siendo selectivo quién iba a ser los que le iban a servir. Así fue. También en la política nosotros apoyamos a veces a los líderes que nosotros pensamos que van a servir a la comunidad. Muchas veces no es eso. Lo hace una vez llegando a tomar posesión, hacen todo lo contrario. Por eso últimamente estamos en grandes problemas geopolíticos, internacionalmente violando leyes, matando, preparando guerras, haciendo guerras, y este tema lo vamos a ir tratando poco a poco, cómo la política también llega a afectar la vida de la familia. Vamos a ver dónde vivió la familia de Jacob y el aspecto político. La foto que está arriba, eso es una foto muy especial. Me costó encontrarla, pero la encontramos, hermana Katia. Esta se llama la luna fértil. ¿A qué zona en el mundo se le llamaba la luna fértil? Esta era la tierra de Canaán. No la tierra de Canaán, sino se le llamaba la luna fértil, de donde empezaron las primeras civilizaciones cubriendo la tierra de Canaán. Ustedes pueden ver de Mesopotamia al Bajo Egipto. Ahí está en esa fotografía. En ese pequeño estrecho, Mesopotamia o Siria y los caldeos, y a la zona sur estaban lo que es el imperio egipcio. Estos dos imperios se peleaban por la zona de Canaán. Lo vemos ahora hoy en día. Grandes países que pelean por cosas, o en países mínimos como Somalia, como Panamá, que quieren empezar un montón de problemas allá. Eso, hermano, a veces no es que el punto sea clave, sino que a veces es por los recursos. La familia de José vivió en la tierra de Canaán. Esta es la media luna fértil en la foto de arriba, desde Mesopotamia hasta lo que es el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Esta tierra de Canaán era buena para el siembro de trigo, la siembra de barley, y había ganado. Lo que hacían los asirios es que ellos llegaban a controlar la zona de Canaán. Ellos ponían impuestos, lo mismo que hacen ahora los países grandes. Ponen impuestos y ponen a veces aduanas para controlar quién sale, quién entra a esa zona y quién hace negocio. Para que usted vea, de esa forma es que se levantaron los grandes imperios, y de esa es la forma que siguen operando hoy en día los países ricos, o los países que nosotros llamamos, entre comillas, primer mundo desarrollados. En esa zona fue donde nació José. A esa zona de Ur de los Caldeos es donde se fue Abraham. Dice, la familia de José vivió en la tierra de Canaán. José fue bisnieto de Abraham, el cual fue considerado un profeta, según Génesis 20, 2 al 7. Se puede decir que fue invitado por Dios. A él fue que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y te daré la tierra
donde yo te llevaré. Canaán. En Canaán, hermanos, ya habían reinos. Y sí los habían. Ejemplo, la ciudad de Gerar en Génesis 21:22. Siquén, Génesis 34:1. Ya habían reyes, ya habían presidentes, ya habían gobiernos estatales, pequeños gobiernos, grandes imperios y pequeños poblados. Ahora bien, ¿cuál es la distancia entre Dotán y Egipto? ¿Y cuánta distancia está entre Siquén y Tel Olín? ¿Por qué les menciono esto? Porque a José, su padre, le dijo que llevara un mandado, unos quesos para sus hermanos que estaban cuidando sus ovejas. Y se fue a Siquén, pero no los encontró ahí. Se fue a Dotán y los encontró allí. Y fue ahí donde empezó el problema. Ahí está la distancia que él recorrió y los días que él, cuando ya sus hermanos lo vendieron, recogió desde Dotán hasta Egipto. Aproximadamente recorrió 843 kilómetros. Mire la distancia y lo difícil que sería en todo este peregrinaje irse recordando a aquel hombre, los hermanos que tengo, los hermanos que tuve. ¿Se imagina usted aquella conciencia de aquel hombre? Mis hermanos mayores me vendieron simplemente por aquellos sueños. Por eso le digo la importancia de los sueños. Vuelvo a recalcar, mucho cuidado con los sueños. No estoy diciendo que no creo y no están en la Biblia. Nomás hay consecuencias por estos sueños. Todos estos datos son para que las personas el día de mañana, si usted quiere ocupar esta información y utilizarla para predicar, bendito sea Dios. Está disponible, pídala y se la hacemos llevar. Toda esta información está también en Google, nomás que le tocará unas pocas horas encontrarla, pero sí está disponible para todos. Pero vamos a la importancia de la tierra de Canaán, una zona céntrica muy importante, disputada entre dos imperios. Ahora vamos, ¿quién fue? Pasando ya del aspecto político, no quería entrar mucho en esto del aspecto político porque eso lo vamos a ir viendo. Esto de los sueños va a viajar con nosotros a través de este viaje, estará con nosotros desde un principio hasta un fin, ya que van a ser varios episodios de esta enseñanza de José. La política también va a estar con nosotros todo este recorrido. ¿Por qué es muy importante los datos históricos en la vida de una persona? Especialmente en José. Aquí dice detalladamente, a la edad de 17 años hacían los mandados, mensajero de su padre y sus hermanos mayores, los cuales lo vendieron. José pasó 13 años como esclavo en la casa de Potifar. Mire usted, presentado ante Faraón a los 30 años. Se cumplieron 7 años de abundancia, pasaron 2 años de hambre y restaban 5 años de no arado ni siega, según Génesis 41:6. Pasaron 22 años desde que sus hermanos le vendieron. Mire el tiempo, el recorrido, de la importancia. A cualquiera de nosotros se nos puede olvidar, aún hasta nuestras familias, o se nos pueden olvidar detalles. Por eso fue que José los tuvo que interrogar a sus hermanos, porque quería más detalles. ¿Qué habrá pasado durante todo este espacio, durante todos estos años que yo no estuve con ustedes? Imagínese usted por el trauma que pasó este muchacho, por el
diría yo, por la, en cierto aspecto, frustración o desesperación en querer saber acerca de sus hermanos. 22 años de que no los vio. Mire lo trágico, la separación. Y a veces uno, cuando ve a sus hermanos, uno quisiera salir corriendo a abrazarlos. Muchas veces nosotros somos fríos. Más que un sapo. Bastante, sin ofender, pero muchas veces nosotros nos descuidamos de la importancia que es la familia, de la importancia que son pequeños detalles. Mire, este hombre se acordaba y quería saber de su padre, quería saber de su madre, le contaron cómo murió. Sus hermanos le contaron, sí, tenemos un hermano más. Mire eso, ¿eh? Fue declarado gobernador. Es importante, hermano David, resaltar acá más de 22 años que no veía a sus hermanos. Y a pesar de que no había sido muy tratado por sus hermanos, José mantuvo aquel amor y se interesó tanto cuando vio a sus hermanos y no se quedó con los brazos cruzados, sino que quiso llevar a su familia de un estado pobre a un nivel en la cual él se encontraba. Yo creo que debemos de tomar nosotros una lección. A veces los hermanos quizás en carnes o hermanos de la iglesia, a veces no nos han hecho nada y a veces no tenemos nosotros, por decir de esta manera, no tenemos esa carisma en poder acercarnos a nuestros hermanos y poder estrechar la mano y demostrarle el afecto que hay del uno hacia el otro. Y esta es una historia muy bonita que nos enseña José. No importa en los datos históricos, las consecuencias que vivió este hombre, sino que la lección que nos deja a nosotros después de todo lo que ha pasado. La enseñanza que nos deja hermano, es muy, muy preciosa, muy rica. Es algo que nosotros, nuestros antepasados, nuestros padres, los padres de ellos, nosotros vamos a seguir aprendiendo acerca de estos personajes. Y es que es algo que se resalta, hermano. Yo me imagino a veces y pienso de que como hermano menor, que era José, a veces uno tiene, hermano, expectativas de sus hermanos mayores, los cuales van a demostrar comprensión, los cuales van a estar para apoyarnos, a apoyar de los hermanos mayores, a servir de modelos, de ejemplos en el amor, en la caridad, en estar presto. Mira, venid de la USA, venid de Europa, mi casa está abierta, aunque sea un petate en un sofá. ¿Sí me entiende? Espero que me esté entendiendo. Amén, que amén. lo estemos entendiendo y a la misma vez aprendiendo. Amén. Muchas de estas cosas que hemos sacado solo de esta pequeña slide, como decimos nosotros, de esta pequeña parte en la presentación, los hemos tomado casi 20 minutos. Es muy interesante. Nuestra hermana Katia dio unas ideas muy importantes. Mi esposa ha participado, mi hermano Alvarenga está pendiente de lo que estamos diciendo. Pasemos a la próxima. Aquí
empieza algo muy emocional. Y toda la historia de José toca aspectos emocionales. El muchacho que hace los mandados y lleva y trae mensajes. Hermana Katia, ¿qué entiende usted por este tema? De que le puse, yo lo puse con algo detrás, pero no quiero hablar mucho, quiero que ustedes me pongan sus ideas y sus sugerencias a trabajar. El muchacho que hace los mandados. Fíjese, hermano. ¿Entienden esto? Fíjese, hermano, que sí, lo que usted ha puesto ahí, hay como un sarcasmo, ¿verdad? Podríamos decir, porque muchas veces como hijos, ¿verdad? Y pasa, en realidad pasa en las familias que son varios hijos. Al pequeño muchas veces lo ven con resentimiento, lo ven, sí, así, para que haga los mandados. Los grandes lo ocupan así como, así, vea, el sirviente, y como está pequeño no puede decir nada. Lastimosamente, en el caso de, volvemos a decir, Jacob, le había dado como que era su hijo preferido, lo había puesto como un favorito, pero ese favoritismo, eso lo había creado su padre y había hecho que en sus hermanos hubiese ese rencor. Y yo no estoy salvando a alguien, sino que veamos la realidad de lo que sucede cuando nosotros como padres no estamos pendientes de nuestros hijos. Porque imagínense que desde el momento que ellos le hablan a ¿cómo se llama? A José le hablan con esa furia, con ese enojo, su papá sí lo protege y lo ocupa, porque dice que tenía 17 años, lo ocupa para hacer los mandados, lo manda. Entonces, aparte de eso, de que ellos lo veían, me imagino que como era el menor, ellos hacían el trabajo más pesado, pero el daño que se le hace también a los menores, ¿verdad? Y después oímos los testimonios, porque quizás hay varios hermanos menores que no van a dejar de mentir, que muchas veces lo han ocupado de mandadero, y a veces son los que muchas veces han cargado, digamos, la furia de sus hermanos, su enojo, pero ahora démosle vuelta en el caso de los mayores, que muchas veces los mayores, como a ellos los han utilizado para cuidar a los menores, entonces se enojan, entonces por eso descargan en el menor toda la furia. Entonces creo que es como dándole vuelta como dicen, a la tortilla, ¿verdad? Entonces, pero sí el caso de que se utiliza ahí, que era el que así lo mandaba él podríamos decirle así, hermano, como dicen, este es el ponededo, porque pasa que siempre el menor, por quedar bien con el papá, pone el dedo a los mayores. Amén. ¿Verdad? Y dice, este ponededo. Entonces, creo yo que esa forma de verlo como quizás el de los mandados es bien difícil, hermano, es bien difícil. Amén. Vamos a ver aquí otra opinión o otra sugerencia de la hermana de mi esposa. ¿Qué piensa ella acerca de esto? De por qué a veces el muchacho que hace los mandados, ¿por qué llegamos a pensar los hermanos mayores llegan a pensar, a menospreciar o a tomar de menos a los hermanos menores? ¿No piensas tú que debería de haber el mismo equivalente, el mismo
sentir del padre para con el menor, igualmente con los mayores? Creo que lo que yo he visto en la vida es que la paternidad a diferentes años de la vida, como que el padre en sus primeros años trabaja más físicamente y los hijos lo acompañan en esa trayectoria. Y ya como el padre era más mayor, transmitía más su sabiduría, porque después José, o sea, imagínense que si él era el mandadero y el mensajero, tuvo que trabajar mucho la memoria, porque si tenía que caminar 800 kilómetros y se olvidaba el mensaje, estaba en peligro. Entonces, creo que así como, o sea, no sé si favoritismo, sino que en mi perspectiva yo creo que la vida tiene cosas duras y momentos agradables, y que todo hace a nuestro crecimiento. Que juzgar a alguien como, tal vez no lo hizo como favoritismo, sino que todos los otros hijos estaban trabajando y que era más chico tenía que estar en la casa. La diferencia de edades también entre los hijos. Amén, amén. Y tal vez es la interpretación de los hijos, pero no del amor del padre, porque cuando el padre bendice a todos los hijos cuando está por morir, ¿no? Amén. Y es más, sobresalta y bendice a los nietos, que son Efraín y Manasés. Entonces, sobrepasa a José. Ajá. Entonces, amén, creo que, no sé, creo que los propósitos de Dios nosotros no los entendemos. amén. Y que a veces juzgar la vida de la gente sin ver cuál fue el propósito al final, que sería que se salvó toda esta gente y que se forjó el carácter de José y que, no sé, veo. Amén, amén. Muy bien, muy buena, muy interesante la conexión que hiciste con lo que el amor que Jacob tuvo para José. Si nosotros lo vemos ahí, él en cierto aspecto se sintió tan agradecido porque su hijo les había salvado la vida a toda su familia. José fue el que los invitó a ellos a salir de aquella hambruna que estaban pasando en Canaán, y los invitó con el respaldo de Faraón, con el aprobo de Faraón, que fueran a vivir a Egipto. Y finalmente la bendición, y llegaron los hijos de José a ser incluidos en las 12 tribus de Israel. Mire qué bendición. Esto no se sabía, pero la conexión es muy interesante, muy importante. Como dices tú, los planes de Dios nosotros no lo sabemos, pero por alguna razón pasan. Tengamos paciencia y el tiempo nos dirá. Ese es nuestro mejor testigo. Pasemos a la próxima slide, hermano. Le voy a robar un minuto. Claro. Tómese los minutos. Hay algo, siempre digo, me gusta analizar y pensar en algunos detalles muy importantes. El mensaje para nosotros sería, para aquellos jóvenes que están siendo tal vez, que son los mandaderos de casa, o que se consideran ellos que son los últimos, que papá, mamá, solo a mí me dice esto. Mientras ustedes hablaban, se me venía a mi mente algo interesante de que tanto José fue un mandadero de su padre a sus hijos a darle comida donde ellos se encontraban allá con el ganado, con las ovejas. Lo mismo hacía el rey David. El rey David también fue mandadero. A él estaba casi como ignorado allá en olvidado.
con las ovejas. Pero hay algo muy importante en estos dos casos, de que David fue menospreciado por sus propios hermanos cuando le llevó comida donde estaba enfrente de la batalla al pueblo de Israel, el ejército de Israel con Saúl. Fue menospreciado David por sus propios hermanos. Pero David les dio una lección. No voy a entrar mucho en detalle. Lo mismo pasó con José. Fue menospreciado y fue vendido por sus propios hermanos. Pero vea usted lo que Dios hace con aquellas personas que son tal vez menospreciadas por la sociedad, menospreciadas por su propia familia. Dios siempre tiene un espacio, hermano David, muy especial. Amén. Y de ser despreciado lo lleva a ponerlos en una cima muy alta, y de una u otra manera los utiliza para dar un gran ejemplo y una gran enseñanza a todos aquellos que los han despreciado. Así es que no todo, podemos decir, no todo lo que nosotros pensemos que me han aislado o me han dejado por allá. Quiero decir de que Dios tiene un trato especial con esas personas o con nosotros, si es que algún día nos sentimos nosotros, por decir, separados, ignorados. Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros y con cada uno de esos hijos. No sabemos, aquí estamos hablando, estamos al aire, a través de una plataforma muy grande. Puede ser que un hijo nos esté escuchando, un hermano nos esté escuchando, tal vez un hermano despreciado de la congregación, se siente que él es significante en la congregación, se siente tal vez un hijo que es significante en el hogar, que solo a él lo ponen a hacer las cosas. Cuando a uno lo ponen a hacer algo, hay algo que uno le va a sacar provecho y es el aprendizaje. Y vemos nosotros, tanto David como José aprendieron muchísimo y fue el reconocer y darle gracias a Dios. Hasta ahí llego yo, hermano David. Ahí me dice hasta dónde vamos a llegar, hermano David, con esta clase. Seguimos con la próxima. Regresemos. Las imágenes que usted ve ahí tratan con la autoestima y sus componentes. Como decía nuestro hermano Alvarenga, si usted es miembro de alguna congregación o es parte de una familia y se siente en esta situación, le pedimos al Dios eterno, a nuestro Padre Celestial que esté en los cielos, que le aumente la paciencia, la fe, la esperanza y a la misma vez recobremos fuerzas. Para eso están estas enseñanzas. Yo, desde que estaba pequeño, desde los aproximadamente como 12 años, empecé a trabajar en este formato de enseñar lo que es la escuela dominical. Y no me gusta hacer prédicas ni enseñanzas solo mi persona exponiendo, no. A veces me gusta traer otras personas porque me dan ideas, sugerencias, comparten comparaciones, las cuales yo aprendo de ellos aprenden de mí. Hoy en día queremos que esta pequeña parte que estamos tocando, si usted está pasando algún problema, tómese su tiempo, medite, tenga paciencia y esperemos, tenga fe que por alguna razón está pasando las cosas y las cosas siempre pasan para darnos una lección. Tomémonos el tiempo para reflexionar y el futuro usted lo va a ver mejor. No corra, no se desespere a confrontar a sus hermanos, no se desespere a confrontar a su jefe en los trabajos. Paciencia, esperemos paciencia. Esta es un camino que recorrer, el cual van a haber varios tropiezos. Pero su estima siempre manténgala despierta, arriba, no desanimado. Aunque sea aquel hermano que solo está
atizando, como dicen, el juego allá para las festividades, que lo tienen de menos, aquel que anda limpiando las mesas, aquel que anda limpiando, recogiendo los platos para lavarlos, y solo para todos los años lo vemos haciendo lo mismo, porque nunca le damos la oportunidad. No se espere, todo a su tiempo. Dios tiene todo a su tiempo. La próxima presentación. Dice, el menospreciar a nuestros semejantes nos opaca ver lo bueno en ellos. Eso ya más o menos lo tocamos anteriormente, pero vamos a tocar ciertos puntos. Muchas veces nosotros solo vemos lo que nosotros sentimos y cómo nosotros lo expresamos y queremos ver las cosas. Pero a veces traemos este juicio a las personas y vemos las cosas mal. No vemos nada bueno en los demás. Yo soy aquel que las conozco todas, las sabe todas. Y a veces esto nos opaca el propósito por qué pasan las cosas. Una de ellas es la envidia, el resentimiento, la burla y desprecios por los sueños que tuvo este joven. Conspiración para deshacerse de él. Engaño y crueldad, mentira y engaño a su padre. Mire, todas estas características estaban presentes en sus hermanos. No veían absolutamente nada bueno en aquel muchacho que andaba dejando mensajes. Ya el desprecio estaba por las nubes. No me voy a adelantar mucho a explicar de cómo iba la relación, porque esta miniserie tiene varios episodios, los cuales vamos a ir conociendo poco a poco. Pero si usted quiere leer, ahí está la cita bíblica. Dice, el envidia y el resentimiento. Mire lo que dice Génesis 37:4. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Todo el tiempo era hablarle grotescamente. Ya me imagino yo, llegaba quizás José a querer saludar a su hermano. Mira vos, ¿qué venís a hacer acá? En vez de decirle, hermanito, ¿cómo estás? Pasa adelante. Hablemos, charlemos, sentate. O sentémonos, te ofrezco un refresco. Hace poco fuimos a visitar a unos hermanos y no les conocía en persona, pero no voy a mencionar nombres, pero quedé sorprendido de que los conocíamos aquí a través de estos medios. Llegamos a visitarle, ahí lo estaban esperando con una tacita de café, con un pan. Pasen adelante, siéntense. Esas cosas, hermanos, cuando tenemos envidia y resentimiento, no van a aparecer. No están ahí. Con la burla y el desprecio por los demás, no estamos alabando a Dios. El engaño, con eso y utilizando la crueldad, olvidémonos. Dios es un Dios de misericordia. A todo el Señor Jesús, cuando hizo milagros, la mayoría de ellos eran personas pobres que habían gastado su dinero. A personas que eran pecadores, no santos. Jesús no vino a servirle a santos, pecadores. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que Jesús no despreciaba a nadie. Y si decía algo bastante grotesco,
o algo duro para un religioso, era para que cambiáramos, para que no los hagamos los santos, sino que veamos nuestras propias falacias. Para eso es que el Señor Jesús trató. Y este personaje a mí me llama la atención de la paciencia. Pero pasemos a la próxima, que ya nos acercamos ya al término de este primer episodio de este recorrido, de este viaje aprendiendo de José. Las características de José. Cuando usted ve a una persona, no piense que somos perfectos. No piense que vamos a ser, la Biblia dice ser santos, pero no los pasemos, que también tenemos un cuerpo carnal, un cuerpo físico, una materia, una cabeza, un cerebro el cual piensa. Y muchas veces no solo pensamos en hacer el bien, a veces pensamos hacer el mal. Ejecutarlo ya es otra cosa, pero pensarlo es otra cosa. Pero a veces con solo pensarlo Jesús está diciendo, estás haciendo mal. Mire cómo son las cosas. Las características que tenía José. Y estas, hermana Ruiz, creo que son muchas veces características que nosotros queremos ver en nuestros hijos. Muchas veces también son características que nosotros queremos ver en nuestros hijos espirituales también. Hermanos. Nuestros hermanos de iglesia, nuestros hermanos de carnales, nuestros hermanos lejanos, nuestros hermanos de casa, los que están más cerca. Queremos ver estas características. Dice que José demostró paciencia y resistencia a la adversidad. A pesar de ser vendido como esclavo y encarcelado injustamente, José nunca perdió la esperanza ni la fe en Dios. Léase Génesis 37, 23 y 28. El punto número 2, sabiduría y discernimiento. José reconoce que su don proviene de Dios al interpretar el sueño de Faraón. Eso es otra cosa que nosotros debemos, como siervos de Dios o sierva de Dios, reconocer que no soy yo. Yo declaro aquí, yo demando, ya no. Reconozca que hay un Dios arriba. No me quiero meter mucho, no quiero salirme del tema de José. Eso de yo, eso lo tenemos en nuestras culturas. Al Dios eterno lo tenemos a un lado. Ahora vamos al otro. Un hombre paciente con amor incondicional. Génesis 50, en lugar de vengarse, José tranquiliza y provee recursos económicos para salvar a sus hermanos y a su papá. Vamos a entrar despacio. Apenas en esta miniserie solo he tomado 2 temas del libro que estamos leyendo y son 28 temas. Quédese con nosotros y vamos a seguir sacando, como dicen, astillas, o vamos a seguir sacando ideas y aprendiendo de este personaje. El punto número 4, amor y respeto para su padre. El amor y el respeto, hermanos, muchas veces hay que demostrarlo cuando están nuestros padres, acepto mucho eso, y también cuando están muertos hay que recordar su legado, tenerlos en memoria. Mire que a veces cuando se hace la Santa Cena decimos en memoria. ¿Por qué cree? Porque nosotros somos seres olvidadizos, nos olvidamos rápidamente. Así que respetemos y amemos el legado de nuestros antepasados. Tomemos lo bueno
Sigamos aprendiendo algo bueno y sigamos adelante. Dice, José siempre valoró y respetó a su padre, incluso después de haber sido vendido como esclavo. José obedeció a su padre cuando le pidió que hiciera sus mandados. Cuando Jacob llegó a Egipto, José lo recibió con lágrimas y se echó sobre su cuello y lloró largamente. Esta es una de las características que tenía José. Como le dije, nosotros queremos ver estas características en nuestros hijos, en nuestros amigos, en nuestros hermanos. Ya llegamos, lo llevamos 1 hora y 10 minutos. Vamos a darle espacio. Vamos a darle palabras a la hermana Katia y después le damos palabras. Si quiere opinar, el anterior me llamó la atención. El menospreciar a nuestros semejantes nos apoca ver lo bueno de ellos. Lastimosamente, nosotros como seres humanos siempre miramos lo malo de las personas y eso no nos permite a nosotros ver lo bueno que podemos sacar de esas personas. La palabra de nuestra hermana Katia. Amén, amén. Amén. Gracias, hermano. Mire, yo puedo recargar algo en esto que hemos, ya para concluir, que uno debemos de apoyar los sueños de nuestros hijos, ser facilitadores. José tuvo sueños y todo. Imagínense, esto es algo mío, no vayan a creer, es algo, pienso, imagínense, claro, los planes de Dios son perfectos y todo, pero desde el momento que José tiene los sueños, ¿verdad? O sea, analizar como padre y decir, wow, este posiblemente va a llegar a ser alguien, ¿verdad? Especial. Con sus hermanos, vamos a ver en qué podemos ayudarle, a facilitar, no hacerles el camino. Pero nosotros con nuestros hijos debemos, en lo que podamos, facilitarles que en sus sueños, porque recuerde, cuando hablo de sus sueños, estoy hablando de preparaciones académicas, ¿verdad? Para que ellos puedan prepararse en la vida, ser facilitadores para que ellos puedan servirle a Dios por medio de sus profesiones, para que ellos entre más se preparan, más Dios lo bendice, porque Dios no bendice a los haraganes, Dios bendice a los que se preparan. Entonces, nosotros como padres podemos ser facilitadores. Luego, algo también es como iglesia, nosotros como iglesia sepamos valorar o veamos los dones o los talentos que tienen las personas, porque muchas veces nosotros queremos el don o queremos aquel talento que tiene aquella persona. Una vez hay un cantante cristiano muy famoso, él comentaba esto, que él fue él ministró en cierto lugar y alguien se acercó, un joven se acercó y le dijo, ponme las manos, le dice, para que se me pase que pueda cantar como tú cantas y tocar como tú tocas. Y dice él no sabía cuántas horas yo paso frente al piano, cuántas horas dedico a esto. Entonces, mire qué fácil, vea, para que me pase, y no es así. Entonces, mire, cada quien el Señor nos ha traído, pienso yo, nos ha traído a este mundo con un propósito. Primero descubramos cuál es el propósito, el plan de Dios, porque cada uno somos seres diferentes. El Señor nos usa en diferentes áreas de nuestra vida. Y aquel hermano, por sencillo que sea, por lo que hace, está haciendo algo para el Señor. Entonces nosotros como iglesia no vamos, este hijo lo va a barrer bien, no llegue a barrer 15 días y se va a notar la diferencia, hermano. Amen. Se va a notar que en 15 días no estuvo alguien en la iglesia, porque limpia las sillas o las mesas.
y no lo haga durante un mes y me cuenta. O sea, nosotros debemos de valorar lo que las personas hacen y miren, no tener envidia. Eso creo que para nosotros, tanto como padres, como miembros de una iglesia, no tener envidia, esa envidia que le llaman espiritual, porque a cada quien Dios nos ha dado algo. Cuando habla en Corintios de los diferentes dones, ¿verdad?, que tenemos, entonces no podemos por qué sentir envidia. Y como decían ustedes, si algún hermano, alguna hermana está pasando dificultades, el Señor es justo. Mire, la justicia de Dios es más veraz que la de los hombres. Entonces, nosotros esperemos, sirvámosle al Señor desde el área, desde lo que nosotros podamos hacer. Y quien va a ver nuestro trabajo es Dios, aunque nosotros no lo vemos, porque nosotros somos injustos. Entonces, aunque nosotros no lo, pero sigámoslo haciendo, porque lo hacemos para el Señor. Siempre todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, no como para ser visto, no para que me digan, verdad, que tengo ganado una estrella, tengo ganado 2 estrellas, no. Hagámoslo para el Señor, porque eso a nosotros, mire, cuando se habla de la envidia, de esa forma que le hablaban, ese desprecio, el soñador, o sea, es así como, o sea, sus propios hermanos, y saben, duele cuando el desprecio, cuando aquello viene de sus mismos hermanos, duele, porque no va a venir de afuera, va a venir de sus mismos hermanos. Entonces, como iglesia, nosotros tratemos de hacer la diferencia, animemos a aquel, ¿verdad? Si usted ve que aquella persona ha faltado una semana y usted no lo ha visto, mire, y es el que limpia, mire, hermano, lo necesitamos. Aquí hace falta, o sea, démosle ese valor agregado, porque a veces las personas solamente están esperando de nosotros que les demos una palabra de ánimo. Luego, José, la obediencia y la sabiduría fue lo que lo llevaron a hacer lo que él fue, un hombre grande, de respeto, que salvó la vida de muchos y que, bueno, hizo cuantas cosas. Así que esta es mi intervención y gracias por la invitación. Damos la última palabra a mi esposa y después vamos a hacer la conclusión, un wrap, un sumario. Sí, no, gracias. Yo quería recalcar que José no se victimizó, sino que todas las cosas que le pasaron, él no se sentó en victimizarse y darse por vencido o reclamar solamente, sino que hizo algo para que eso lo construya a él y a su personalidad. Eso es lo único. Llegó a desarrollar su personalidad, la cual... Claro, como que todo lo malo o las cosas que le pasaron adversas hicieron que, o sea, porque uno puede sentarse y crecer en el odio, en el resentimiento, en victimizarse, y no, él salió de ese lugar y construyó su personalidad y su carácter y salió adelante. Amén. Bueno, hemos aprendido empezamos a aprender acerca en este viaje de quién es José. Vimos el aspecto político, el lugar donde él vivió, de cómo estaba formada su familia, sus padres, su descendencia, cómo llegaron al lugar de lo que se llama la tierra de Canaán. Ya quedamos en las características de José y quedamos que José está ya esclavo en Egipto. De ahí vamos a partir para el próximo episodio. Esperamos, como decía nuestra hermana, que si usted está pasando problemas de su autoestima, recupere aquellas fuerzas, aquel menosprecio, que usted lo pueda ver. Esperemos en Dios, que el Dios eterno le ayude para hacerlo a un lado y siga adelante.
Siempre van a haber personas que van a tratar de ponerlo a uno abajo. Eso téngalo por seguro. En la sociedad, en la iglesia, en los trabajos, donde quiera que sea. Pero pidámosles al Dios eterno que está con nosotros a que nos tenga parados. Porque caerse, uno mismo se cae. No necesita a Dios. Caerse es fácil. Levantarse, allí es donde necesitamos la mano de Dios. Hermano Santos Alvarenga queda con nosotros para despedirnos. Disculpe si los hemos pasado, pero esperamos que esta enseñanza sea de bendición para usted, así como lo es para nosotros. Gracias a los panelistas que han estado con nosotros, a nuestra hermana Katia Ruiz, El Salvador, a mi esposa, y para la próxima quizás tenemos a la esposa de nuestro hermano Alvarenga y a otra persona más. Dentro de, tal vez, si Dios permite, 3 semanas o 4 semanas, no sé. La próxima enseñanza creo que le toca a nuestro hermano Alvarenga. Y regresamos con la enseñanza de los reyes de Israel también. Estamos pendientes, llevamos dos temas muy importantes de los cuales todos podemos aprender. Hay muchos formatos de enseñar. Si mi forma de ser o mi forma de enseñar tal vez no le parece, tenemos a nuestro hermano Daniel Pavón, tenemos a nuestro hermano Santos Alvarenga, también se nos van a unir otras personas y este programa va para mucho tiempo con la ayuda de Dios. Eso sí, siempre con la ayuda de Dios. Nos despide nuestro hermano Alvarenga. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano David. Gracias por la reflexión y meditar lo que es en algunos aspectos de la vida de José y su familia, pudiéramos decir también su comportamiento, su manera, cómo él enfrentó los desafíos de la vida desde su temprana edad. Gracias, hermana Katia Ruiz, por estar con nosotros. Hermana Ana, Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros. Hermana Ana decía unas palabras muy clave. Nunca nosotros nos victimicemos. No importa la circunstancia en la cual nosotros estemos pasando, sino que siempre hay que mantener lo que es ese autoestima alto y no pensar de que todo el mundo está en contra de mí. No, aunque se vea que todo el mundo está en contra de uno, debemos nosotros confiar en Dios, que Dios está a nuestro favor. Utilizar, como decía aquí, la paciencia, la resistencia en la adversidad. Y lo importante es la sabiduría y el discernimiento. Sabiduría, cómo enfrentar las situaciones, y el discernimiento, el por qué están viniendo estas situaciones y qué es lo que me trae. A veces nosotros pensamos que todo lo que viene a nuestra vida es para destruirnos y a veces es para edificarnos y levantarnos más arriba. Así es que gracias a todos ustedes que han estado con nosotros conectados el día de hoy. Les esperamos todos los martes. Este es su espacio, Palabra de Dios, palabra que transforma. Como lema, estudia, practica y enseña. Aquí estamos aprendiendo. Y lo poquito que hemos aprendido queremos compartirlo con cada uno de ustedes también. Dios bendiga si en este momento y se pudo hacer también, se me olvidó al inicio, pero si la Radio Gracia 98.1 FM allá en El Salvador también a veces toman la señal y la pasan a la radio. Dios me les bendiga también. Les saludamos desde acá de la ciudad de Austin, Texas, del estado de Texas. Así es que damos gracias a Dios por este momento que el Señor nos ha concedido. A cada uno de ustedes que ha estado ahí juntamente con nosotros, ¿verdad? No puedo ver a muchos acá. Estoy mirando a nuestro hermano José Darwin Velázquez, nuestro hermano Walter Mora, y no puedo ver los nombres de otras personas acá, pero Dios les bendiga a todos ustedes. Así es que le vamos a dar gracias a Dios, ¿verdad? Por todo esto que el Señor nos ha concedido. Padre que estás en los cielos en esta hermosa hora,
venimos delante de tu presencia, dándote, Señor, honras y gloria por todo, Señor amado, lo que usted ha hecho con cada uno de nosotros. Gracias por la palabra y la enseñanza, la reflexión de tu palabra en estas horas. Que sea, Señor, de mucha ayuda para cada uno de nosotros en el caminar, Señor, aquí en esta tierra, en esta vida. Lo vamos a encontrar con desafíos, así como se encontró José. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir hacia adelante y poder vencer todo obstáculo que se enfrente frente a nosotros. Señor, bendice a todos aquellos hermanos y amigos que siempre están pendientes de este espacio en donde quiera que ellos se encuentren. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano David, Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga a todos. Feliz noche. Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros y esperamos que cuando puedan, siempre aquí les esperamos. Dios me les bendiga a todos ustedes que están conectados. Amén. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Amén.